Bien, entonces esta semana estamos hablando de escritores de texto, ¿cierto? La semana pasada, la semana pasada hablamos sobre, espera, la clase pasada, digo, vimos TF-IDF y les mostré te lo voy a mostrar de nuevo, el dataset de pruebas, que son los documentos de CIPER-Chile, ya, y que son 4.389 documentos de texto, archivos de texto, cada uno con un reportaje. ¿Ya? Y tienen bastante texto cada uno de ellos. Y lo que vamos a hacer, un problema como de prueba solamente, lo que vamos a hacer es buscar documentos parecidos. ¿Ya? Dado un, aquí tenemos muchos documentos. En realidad lo que vamos a hacer se llama el Self-Similarity Join. Tenemos muchos documentos de texto, cada uno habla es algún reportaje. Para cada uno buscamos su más parecido. ¿Ya? Y eso nos podría servir, por ejemplo, para buscar duplicados. O también, por ejemplo, ahí vamos a ver que eh, no, si uno ve los parecidos, en general son como del mismo autor. Como que los autores hablan sobre sus temas y hablan súper parecidos sus temas, entonces es como una especie de buscador de autores. ¿Ya? También sirve como para clasificación y cosas así. Es la base de un clasificador, poder agrupar documentos parecidos. ¿Ya? Y bueno, ¿ya? Bien. En la clase pasada hablamos de un poco del vocabulario, de las palabras, y quiero llegar finalmente llegamos a una fórmula, que es el vector, el descriptor que llamaremos TF-IDF, que es que son dos componentes para cada una de las palabras del documento. Tenemos que calcular el factor, el TF, el term frequency, dice cuántas veces aparece una palabra en ese documento. Y esto da un peso. Mientras más grande es porque es más importante la palabra, aparece mucho ahí. ¿Ya? Pero esa es la idea, trata de cuantificar la importancia de cada término en el documento. Pero también vimos la clase pasada que hay unas palabras que están dando vuelta en todos los documentos y que así se estructura el lenguaje. Y que tenemos que, si esto lo dejamos solamente como vectores TF, nos van a quedar todos los documentos iguales, no vamos a poder discriminar bien los que efectivamente son parecidos, porque las- algunas palabras los van a unificar a todos. ¿No? Y para eso está el término IDF, que consiste en darle un peso. El document frequency sería la importancia de la palabra en todo el dataset, pero queremos el inverso, y por eso es que lo estamos calculando al revés, y esto va a dar un número alto cuando la palabra esté en pocos documentos, y va a dar un número bajo cuando esté en todo el dataset, porque estamos diciendo ahora la, discrimin- la importancia de la palabra para poder discriminar documentos es cuando es más escasa. ¿Ya? Y entonces cada uno, el term frequency, lo multiplicamos por el inverse document frequency, y ese es el peso y el vector ahora van a ser estos pesos. ¿Ya? Y este vector ya funciona bien porque resalta las similitudes entre los documentos, que no son las similitudes globales de todos los documentos, sino que solamente las más específicas. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? Finalmente, luego de hacer esa multiplicación TF-IDF hay que normalizarlo, y para eso hay que calcular, esta es la norma del documento, del vector, digamos, más bien. La norma del vector, y lo dividimos por la norma y nos va a quedar vectores de norma 1. ¿Ya? Y con eso es la misma idea que calculamos en los histogramas, de hacer algo que sea más la distribución de las palabras más que el número de palabras. ¿Ya? Y con esos los vamos a comparar con similitud coseno. ¿Ya? Y la similitud coseno se define así: el- la multiplicación del producto punto dividido en las normas de los vectores. Y eso nos va a dar el coseno del ángulo entre ellos. El coseno es una función de similitud que cuando el ángulo es cero, es decir, cuando un vector sea muy cercano al otro, el coseno de cero va a ser uno porque los vectores están normalizados.
Ya, bueno, o como se ve aquí en la fórmula, se normalizan. Ven, esto finalmente es como la norma del vector uno, la norma del vector 2. Es independiente, es independiente de la multiplicación, es independiente de ambos. Entonces, es solamente por cada uno. Entonces, uno ve esta definición de coseno y lo que hay que hacer es normalizar y nos ahorramos este cálculo por cada comparación, porque esto queda en uno. Y nos queda el producto punto solo. ¿Ya? Y la clase pasada también vimos que así como calculamos la función similitud coseno, podemos calcular distancia euclidiana. Uno puede calcular, algunos calculan 1 menos similitud, 1 menos coseno, y está bien, si es que uno hace una escala lineal, pero ojo que eso no cumple la desigualdad triangular. Así que no vayan a usar unos índices con esto, con esa función. Pero si uno quiere usar una función, hay que usar la distancia euclidiana. Y la distancia euclidiana, como esto lo terminamos de ver la clase pasada, sería esta la fórmula. De hecho, es el mismo 1 menos coseno aparece ahí. Y lo que falta es que hay que multiplicarlo por 2 y raíz cuadrada. Y ahí nos queda eh, una función que cumple la desigualdad triangular. ¿Sí? Y ojo que esto asume, como aquí en la demostración que vimos en la clase pasada, asume una relación directa entre distancia euclidiana y coseno entre ellos. Y para hacer eso tienen que estar los vectores normalizados. Si es que no estuvieran normalizados, ¿cierto? Y este vector puede estar en cualquier parte de aquí, ¿cierto? Al normalizarlo significa que el vector B que está lejos se proyecta a este círculo. Eh, si no se normalizan, entonces ahí no hay relación posible entre similitud coseno y distancia euclidiana, ¿cierto? Porque la distancia euclidiana podría ser cualquiera de estos valores y el coseno como se está normalizando, va a ser el mismo. Bien, ¿pregúntate eso? Ya, ya, entonces, eh, bien, entonces ahora vamos a ver un poquito algunos detalles sobre cuando dijimos TF y DF calculamos el vocabulario y el vocabulario son las palabras, ¿ya? Pero las palabras, ¿qué son las palabras? Y en realidad uno define qué es lo que es una palabra y de hecho en realidad hay una componente principal dentro de esto que se llama el tokenizer. Finalmente, si uno tiene un string largo, alguna componente tiene que separarlo en palabras, tokens se le llama eso. Tokens, ¿por qué? Porque no necesariamente son las palabras. Las palabras son la definición de una persona normal, digamos, que no sabe computación. ¿Ya? Lo que para nosotros las palabras, cuando procesamos texto, eh, o sea, más que palabras nos interesan los tokens, que es cómo los separemos, y los podemos separar de distintas formas, y de hecho, por ejemplo, separar mayúsculas, minúsculas, o los acentos, o los números también, ¿qué hacemos con los números? Tenemos que decidir. Bien, por ejemplo, algo típico es usar expresiones regulares, me imagino. ¿Conocen las expresiones regulares? ¿Han- han- ¿Entienden qué significa esto? Yo estoy familiarizado con las expresiones rurales, pero si me pone una no sabría decirse con certeza si se la Ya, puedo pero esta es traducir. la que está diciendo aquí. Esa que lleva al menos un carácter, que puede ser de la A a la Z mayúscula o Ujú. minúscula, y con dígitos también. Y el underscore. A ese no sé ya sé. Sé que el más es No, al menos uno, ¿no? claro, claro, el más que sea uno o más de esto. Entonces, esto de aquí es, cuando uno habla entre corchetes, es porque acá hay un conjunto Ajá. de caracteres. Cuando hay un guión, toma el rango, todos los A a Z y A a Z, toma los dos caracteres al lado del guión y dice eso es un rango. Y si es que uno quiere agregar un guión dentro de esa cosa, hay que ponerlo al final, ahí como dato. Cosa que ahí no queda como rango y ahí no entienden cómo que es el carácter. Entonces el guión tiene que ir al final. La única forma de que aparezcan estos conjuntos. Y uno puede poner además caracteres sueltos. Coma, punto, punto y coma y underscore. ¿Ya? Pero lo típico Ya. es el ejemplo que está ahí, que dice que el underscore se usa como palabra. Y a veces algunos, por ejemplo, dicen que no tiene que partir con una letra, no con un número. Entonces ahí la expresión regular sería A a Z, underscore,
como primer carácter y como segundo carácter AAZ 09 underscore y 0 más de este. Y entre paréntesis porque uno los va a ir rescatando. Ya, eso es otra forma. Ya, eso es una forma. O lo otro es que uno lo implementa a mano. ¿Ya? Y cómo uno usa aquí los acentos. En este caso, si lo aplicamos directamente, aquí los acentos son separadores. Entonces, si uno dice algo con acento, no sé, hola. Pero si esto estuviera con acento, no se me ocurre una palabra con acento. Esto sería un separador y quedaría la palabra H y LA. Serían dos palabras. Ya, así que ojo ahí cuando uno define esto. Ya, bueno, y hay un ejemplo, entonces el sol, bueno, salió. Entonces salió si es que según esta expresión regular, la O es lo mismo que un espacio, un blanco. El sol salió, entonces se separa ahí por blancos. Esta sería como la raíz de palabras. Si es que lo separamos según esta expresión regular. Bueno, con acentos. Y lo otro es quitarle los acentos. Usualmente hay funciones para quitar los acentos de forma fácil, pero ahí queda el problema de la ñ. A veces a uno le gustaría que el acento, pero no quitar las ñes. Hay que empezar a hacerlo a mano, ¿ves? Entonces, si uno quiere hacer algo bien, eh, hay que programar. De ahí, de hecho, no sé si eso esté bien resuelto en las librerías, funciones típicas de Python. Bueno, te lo Según dejo, yo, sí. ¿sí? Yo lo he usado Y de maneja bien las ñ, manera los extensa. acentos, y uno puede quitar los acentos, pero mantener las ñ. Sí, Ya, mira, pero son unas expresiones regulares como hechas a manos por alguien, como que yo las googleo. ya. Yo diría que Así lo he resuelto. ojo cuando uno quiere hacer algo bien hecho, de verdad, así productivo, que lo van a vender, eh, tienen que fijarse bien qué está pasando. No puede ser tan caja negra de hago lo que alguien de Python, alguien del LTK decidió y eso está bien. No necesariamente. Lo más probable es que lo puedan mejorar. ¿Ya? Y por ejemplo, los números, a veces los números uno los reemplaza así, como los digo, como los puse acá. Los números, a veces en sí mismo el número es irrelevante, pero sí importa que es un número. ¿Ya? O a veces las fechas, entonces uno tiene que hacer cosas especiales, cosas de reemplazar por símbolos o cosas así. Lo dejo como idea y que las cosas en la práctica es harto más complejo que llamar una función, una expresión regular como esta. ¿Ya? Y hay palabras que se llaman las stopwords. Que, cuando tenemos vectores muy largos, hay que decir que las stopwords son palabras, se definen como las palabras que no tienen significado y que por tanto no hay que representar o no hay que gastar recursos en representarlas porque seguro que eh, es como ruido ambiente de los documentos. Eh, por ejemplo, la palabra A, D, y si vamos a ver el vocabulario que vimos en la clase pasada, que era el vocabulario como este, estas eran las palabras más frecuentes del documento. eh, A, D, el, y los. Claro, estos son stopwords, pero ojo con la definición de stopword. Stopwords son las palabras que no tienen significado, que usualmente son las más frecuentes, ¿ya? Pero no necesariamente. Y la verdad es que lo que uno quiere eliminar son las palabras más frecuentes, ¿ya? ¿Por qué les digo eso? Porque, por ejemplo, acá hay un ejemplo de stopword de Python. Según Python en español, estas son las palabras que hay que descartar, ¿ya? Y de nuevo, si uno quiere hacer algo de verdad de producción para venderlo, ojo con esto es demasiado grueso. Esto puede servir para algún ejemplo de algún paper, pero en la práctica esto es demasiado fuerte. De repente a uno sí le interesan estas palabras, y hay algunas que son medias cuestionables de que sean stopwords. Por ejemplo, estaba pensando en sobre. La palabra sobre, claro, es que dice a, ante, bajo, contra, ¿se acuerdan las preposiciones? Sobre una de las preposiciones. Entonces, pero sobre también es un sobre. Es una cosa que podría uno, no sé, depende de qué tipo de documentos, podría que haya un reportaje sobre los sobres, los sobres de las cartas. Y podría, yo no quiero descartar esa palabra. Entonces,
si uno va leyéndola, de repente aparecen palabras que uno no quiere. ¿Y por qué uno usa las stop words? Porque claro, unifican el dataset, pero a veces lo que uno no quiere uno no quiere stop words, sino quiere las palabras más frecuentes. ¿Ya? Bueno, IDF es lo que intenta hacer eso, porque ¿en qué punto uno corta? Y de hecho, si uno va viendo las palabras más frecuentes de aquí, hay algunas que no son stop words. ¿Ya? Y ahí depende del dataset. Por ejemplo, años. Años está una de las palabras más frecuentes, eso claramente no puede ser no puede ser una stop word, pero para este dataset al parecer no es muy relevante. Entonces le pondría ojo con las stop word, de repente hacen más mal que bien. Y lo que hay que descartar son las palabras más frecuentes, que no es lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, las stop words dependen del idioma. Eh, eh, y, y, bueno, y quizás es mejor en vez de andar viendo del idioma, borrar la más frecuente solamente. Finalmente eso es lo que uno quiere. Bueno, eso es algo que me gustaría decirle. Bueno, otra cosa son las stemming, el stemmer. Los stemmers son lo que uno hace son para tratar de quitar plurales. Entonces, si aquí algo dice gatos, gatos es una palabra, dentro del histograma va a estar en cierta parte, en cierta coordenada, y gato es otra palabra totalmente distinta que está en otra coordenada. ¿Ya? Y a uno le gustaría unificar estas palabras, estas variantes. ¿Ya? Y en todos los idiomas, al menos los del occidente, eh, nosotros jugamos mucho con las terminaciones. Y entonces ahí es donde aparecen los sufijos. Y un stemmer lo que hace es borrar de una palabra los últimos caracteres o ir haciendo pequeños reemplazos para agrupar las palabras que son esencialmente la misma. Y todas esas variantes las borra. Me gustaría aquí comentar sobre el otro que tiene referenciado aquí, el Porter, el algoritmo de Porter. Como ejemplo de un algoritmo de cómo es un stemmer. ¿Ya? Un stemmer, este está en español, sí. Veamos el código de Java. Em, este es el código fuente, de hecho lo tengo aquí. Se lo voy a mostrar que lo descargué el stemmer de Porter. Lo tengo aquí escrito y para mostrarles que cómo está armado y que aquí se ve que está jugando con esto está en inglés, como juega con las terminaciones y va haciendo reemplazos, acional, iser, bli, y, son algoritmos que si bien no son lingüísticamente exactos, funcionan razonablemente bien. ¿Ya? Dependen del idioma y de hecho lo he probado y el de inglés funciona razonablemente en español porque, claro, por supuesto que en español no van a estar estas terminaciones, pero sí esencialmente agrupa los plurales. Las terminaciones en S las va a quitar y a veces eso es suficiente. Pero hay algoritmos para español. ¿Ya? Pero de nuevo, no tratan de hacer un STEM muy complejo, así como si lo veo un lingüista, esto no le va a gustar. ¿Ya? Alguien del área de las letras, porque son súper gruesos. Y se equivocan, y la verdad es que uno le da lo mismo, porque uno lo que le interesa es agrupar palabras más o menos parecidas, y si se equivoca un poco, da lo mismo, porque después en realidad es un tema más estadístico lo que uno busca. ¿Ya? Distinto es de la lematización, ojo ahí con la lematización, donde la lematización son palabras más, eh, 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 trata de llevarla a la raíz de la palabra, según el diccionario. Entonces, si es que hay algo que dice, bueno, las palabras comido, comido, debiera de llevarlo al string comer. Entonces, si fuera español, las conjugaciones debieran de llevarlo a la palabra raíz. ¿Ya? Y a veces eso significa no solo los sufijos como el stemmer, sino que los prefijos. ¿Ya? Y algoritmos bastante más complejos. Y la verdad es que las veces que lo he usado no funciona.
la complejidad no justifica la ganancia. ¿Ya? Porque finalmente pasa lo mismo, uno no quiere algo exactamente bueno, sino que algo que sea, cosa que los vectores en realidad funcionen un poco mejor. Y uno ve usar stopword y lematización mejoran un poquito. ¿Ya? Y en especial lematización es súper lento. ¿Ya? Porque algunos incluso incluyen cosas con machine learning entre medio, tiene que tener alta memoria para que funcione y después igual se equivoca. Por ejemplo, aquí les dejo un ejemplo de traje. Ah, bueno, no, esto es un ejemplo que funciona. La palabra traje puede ser el sustantivo o el verbo. Y, y- y para hacer eso necesita un poco más de contexto, o sea, hay más palabras alrededor y para convertirla a traje o dejar, para convertirla a traer o dejarla en traje, uno requiere más procesamiento. Y bueno, se los dejo ahí las veces que algunos alumnos lo han usado en memoria, la verdad es que no hace aporte. Y daña harto la performance. Si que ustedes lo pueden hacer mejor, está bien. Y WordNet es otra forma que hay unos conjuntos de palabras que es un diccionario, esencialmente. Un diccionario con definiciones y con sinónimos. Entonces uno puede ir a este diccionario de palabras, está en inglés solamente, lamentablemente. Hay unos WordNet en español, pero lo que he visto y dicen que están pagados. Al menos lo intenté descargar y no pude. Y para cada palabra del diccionario tiene su significado y sinónimos. Es súper bueno, es más semántico y está hecho por personas. El tema es que como está hecho por personas, el conjunto de palabras es reducido. Ya no están todas las posibles palabras, entonces igual hay que trabajarlo un poco. Pero permite calcular similitudes entre palabras, similitudes más semánticas, más de su significado. Dependiendo del problema, a veces es útil usarlo. Pero lo dejo como dato solamente. ¿Ya? Ya, finalmente, la mejora que es más importante de las palabras es los que se llaman los enegramas. ¿Ya? Bueno, los enegramas consisten en que grama es una palabra, un token, ¿ya? Dice que si tenemos esta frase, el perro feroz juega con la pelota, esto es el vocabulario, y aquí tenemos un vocabulario de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras, pero podríamos agregar como parte del vocabulario los pares de palabras. El perro también es parte del vocabulario. Además de los de uno, sumamos los de dos. Y perro feroz también es parte del vocabulario. Y ferojuegas también es parte del vocabulario. Y ahora es como que para esta frase de 8 palabras aparecen 15 palabras, en realidad. Hay 15 palabras. Y esas son las que se van a contar y calcular vocabulario, histogramas, def y def. No sé si se entiende eso. Y por ejemplo, aquí tengo el, el vocabulario de dos palabras, calculado con un software que le he hecho en Java, donde ahí lo ajusté a mano. O sea, lo programé desde cero. Y ven que la palabra, aquí estamos calculando dos del el mismo vocabulario anterior, pero ahora da dos, solamente, o sea, calculando todos los únicos y los pares. Y eso nos da en total, ahora la cantidad de términos, es como el vocabulario del dataset, lo que antes era como 130.000, ahora son casi 2 millones de palabras distintas. Y se ve que de la ahora es una palabra frecuente, muy frecuente. Eh, de los en el se ve ahí están agrupados por un punto con el y que entonces se ve que ok, esto para hacer si uno lo calcula con IDF, estos son partes de las palabras que uno las va a descartar el IDF, les va a dar un peso muy bajo, pero se pone interesante cuando uno va bajando más las palabras que son relevantes y que aparecen algunas que son que tienen más significado, ¿no? Y de hecho, lo que sí es que aparece una gran cantidad de ellas tienen frecuencia 1. Tienen frecuencia 1. Aquí, más de la mitad tienen frecuencia 1. Porque son palabras que aparecen una única vez, por un único documento. Y esencialmente hay que borrarlas porque de aquí más de la mitad van a ser palabras de uno. Entonces uno cuando usa enegrama necesariamente hay que borrar las poco frecuentes.
las muy poco frecuentes. ¿Ya? Ya, año complejo, por ejemplo, bueno, ya, a propósito de la pandemia. Y si lo vemos con los tres, con un trigrama, aquí ya son 6 millones de palabras, casi 7. Y a ver las más frecuentes, aparece alguna de tres por aquí. em, que las y los y a todos los. Aquí apareció uno de los. Claro, estructura típica. Entonces, en realidad, los enegramas representan mucho mejor el lenguaje o los documentos, porque si uno va a ver a las palabras más de frecuencia media, eh, aparecen estructuras a América Latina, por ejemplo, a toda América Latina. De hecho, eso se repite en 20 documentos. Entonces se ve que como que es una frase, no frase, sino que grupo de palabras típicas. ¿Ya? Y de hecho permite representar mejor el- el contenido del documento. Usualmente mejora muchísimo el desempeño de un buscador cuando uno está buscando documentos parecidos, cuando uno usa enegramas. ¿Ya? ¿Cierto? Porque, por ejemplo, perro feroz o pelota roja, o sea, el lenguaje, al menos los occidentales, no, se van agrupando a través de los adjetivos, grupos de palabras. ¿Ya? Entonces funciona súper bien esta forma. ¿Ya? Y se ve entonces que ahora lo que era backup words, que eran palabras aisladas, y uno ve un histograma de palabras aisladas, con los enegramas estamos quitando un poco esa restricción y ahora ya no son tan aisladas las palabras, sino que eh, vamos viendo una palabra con sus vecinos y estamos representando palabras con grupos de palabras. Y de hecho el lenguaje se estructura así. Así que empieza a funcionar mucho, mucho mejor. Te lo recomiendo. El tema es que se hace muchísimo más lento. ¿Ya? Y necesariamente hay que reducir el vocabulario. Aquí esto de que eran casi 7 millones de palabras, no podemos hacer un descriptor de dimensión 7 millones. Y aquí hay que jugar muy bien con. En vez de, aquí es donde las stopwords, ok, se pueden usar, pero necesariamente hay que ir y acá hay que cortar de forma dura. Por ejemplo, todos los que tienen frecuencia uno o dos documentos, hay que descartarlos. ¿Ya? Y uno se puede quedar con un conjunto razonable, un vocabulario también de tamaño 100.000, pero de trigramas, si es que uno se queda con esta zona central. Y uno borra las muy frecuentes y las muy poco frecuentes. Otra forma que es curioso, lo encuentro que es curioso porque al principio no creía que fuera a funcionar, ¿ya? Es que en vez de calcular eh, palabras, es calcular enegramas de caracteres. ¿Ya? Es la misma idea, pero ahora es la misma idea que vimos aquí del perro feroz, pero las palabras en realidad van a ser los caracteres independientes y vamos a calcular enegramas de caracteres. ¿Ya? Entonces, el perro y el perrito juegan. La idea es que si nuestras palabras son solamente los caracteres y calculamos ese un vocabulario, nos va a quedar un vector si fuera de un char. Aquí va a estar el A, el B, el C, y vamos a calcular histogramas o vectores TF y de F de caracteres independientes. Entonces nos van a quedar los 26 más 52, si lo ponemos, y claro, con las letras 26, 52, serán las 62 dimensiones. ¿Ya? Y claro, eso va a funcionar súper mal porque es un histograma de letras, eso no dice nada del contenido del documento. De hecho, aquí les quería mostrar, tenía calculado de Charles 1, lo tengo acá. Me va a servir para mostrarle el programa de ejemplo. Le subí algo que está hecho en Java, que se Java -jar tf y es un código de ejemplo que tienen que decir, le tienen que dar el dataset. Hay que pasar el directorio donde están los 4.000 y tantos documentos y los carga todos los documentos a memoria. ¿Ya? Y aquí tiene algunos parámetros para calcular el vocabulario. Si aquí usa números, acentos, caracteres, y de hecho aquí vamos a usar chars de largo 1. Y usar chars, perdón. Y carga el documento y ahí hizo un caracteres por char y
y lo guardo. A ver, vamos a ver qué apareció aquí como vocabulario. Ya, es de un char. Ya, este es el histograma, el vocabulario tiene 30. Porque estamos además eliminando las minúsculas. Así que por supuesto que esto es un histograma, perdón, es un vocabulario súper malo, esto va a funcionar muy mal. Si es que buscamos documentos parecidos con esto. Pero si lo hacemos con dos, eh, va a empeorar. O sea, tampoco va a funcionar muy bien, ¿cierto? Porque con dos tampoco va a resaltar el contenido. ERCI, ahí se ve lo más parecido. ERCI, DS. Ah, y el blanco es un carácter también, como cosa de representar el inicio de una palabra. ¿No? Esto funciona muy mal, pero si es que uno lo va alargando y va a tamaños de 6 charts, y entonces aquí ya estamos hablando de un vocabulario de dimensión 1.000.000. ¿Ya? Aquí ya se empiezan a ver palabras o frases o partes de palabras. ¿Ya? 7 charts, veamos mejor 7 charts. Aquí se empiezan a ver partes de palabras, ¿sí? Y de hecho, el, empieza a funcionar súper bien en agrupar los documentos. ¿Ya? Y, ¿Y por qué sucede eso? Porque esencialmente estamos buscando, de hecho, vean perro y perrito, cuando si agrupamos frases de por lo menos 4 charts, es como que estamos haciendo perdón, hasta ahí. Es como que estamos haciendo los stemmers, un stemmer, ¿verdad? Porque van a ver algún grupo donde se van a agrupar, o sea, donde estas dos palabras van a tener un subconjunto parecido. ¿Verdad? Es como que estamos haciendo stemmers, y también como estamos haciendo cross palabras, tomando los blancos, es como que estamos haciendo también enegramas de palabras. ¿Ya? Si es que tomamos grupos de palabras suficientemente grandes. ¿Ya? El tema es que se pone súper, para ir a 7 charts o más, aquí 7 charts son 3 millones, y para que funcione bien hay que ir un poco más allá, 8 charts o 9 charts, y ahí ya la memoria se agota, y al menos mi computador, el notebook, no pude, esto de los 7 charts ya empezaba a fallar, y tuve que usar un computador con más memoria. Eh, pero si no tiene los recursos, funciona sorprendentemente bien. Le dejo como el dato. Bien, y que finalmente lo que uno hace es que uno tiene que calcular como decía aquí, esta es la frecuencia de términos, frecuencia de términos, el, eh, las dos como en frequency, y entonces hay que quedarse con los que tengan ni muy alta ni muy baja, eso se descarta y no queda con la zona central. ¿Ya? 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 Bueno, aquí está el ejemplo que al final traté de buscar y estaba en la SL42. El ejemplo de cómo calcular TF y DF. Eh, Aquí tienen que saberse la fórmula, calcular la frecuencia de un término, entonces tienen que ver cuántas veces estas palabras aparecen en el documento. Aquí se ve que es solo una. Claro, no hay ninguna repetición. Y entonces la frecuencia va a ser 1 de cada palabra y es 1 más el logaritmo de la frecuencia. La frecuencia de 1 es 0, entonces va a quedar en realidad 1 siempre. Y eso hay que multiplicarlo por el IDF, y el IDF tienen que mirar aquí, si dice que son 1000 documentos, y esta palabra, cantidad en documentos en que aparece, como es logaritmo de 1000 dividido en n sub i, ese es el IDF. 1000 dividido en 1000 es 1, entonces esto va a tener, si calculamos IDF, esto va a tener 0. Entonces esta palabra es como que uno dice es irrelevante, se ignora. Y las que tengan 100 van a quedar logaritmo de 10, logaritmo de 10 es 1. Y los que tengan 10 va a quedar logaritmo de 100, que es 2. Si es que hubiera aquí un 1 con 1, sería 3. Entonces, este es el IDF que se multiplica por el otro. Dentro porque este logaritmo va a ser. ¿Ok? Bueno, eso era cómo se calcula de forma simple. Aquí los números están así para que sea fácil de calcular, para no andar calculando logaritmos con calculador. ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿Ya?
¿no? Bueno, me gustaría... ¿Pregunta? No, yo iba a No, decir bueno, que no tenía duda. ahí. ¿Cómo se busca? Aquí tenemos que ir, esto es el curso de recuperación de información. Entonces, ¿cómo buscamos rápido en un documento? Si alguien dice perro negro y queremos buscar los documentos que contengan la frase perro negro, ¿ya? Eh, ¿Cómo no lo hace? O que tenga esas dos palabras. ¿Cómo no lo hace rápido? Uno no se puede hacer index of, ¿ya? Y tampoco uno hace un scan secuencial, se puede hacer algo mucho más rápido, y eso se llama el índice invertido, ¿ya? Y este es el tipo de índice que hay que conocer porque es como un índice ideal, podríamos decir. Si aquí ponemos perro negro, lo que hay que hacer es que el procesamiento consiste en deshacer todos los documentos, ver las palabras y crear, este es el vocabulario, y para cada palabra decir en qué documento está, ¿ya? En la palabra él está en estos documentos. Entonces aquí van apareciendo listas de documentos. Se llama invertido porque eh, aquí las palabras contienen documentos, ¿cierto? Usualmente al revés, los documentos tienen palabras, ¿ya? Aquí las palabras tienen documentos, que son los documentos donde aparece, ¿ya? Y entonces si queremos buscar perro, no hay que ponerse a hacer index of y empezar a hacer una escala lineal. Aquí ya está calculado los documentos donde está la palabra perro. Es agregar y entrar a esta lista y lo único que hay que hacer es convertir perro en su ID. Y que eso se puede hacer rápido. Para hacer que la palabra 6 cosa de ir a esa entrada y sacar la lista de todos los documentos que están aquí. Y empezar ya lo encontré. Ya, entonces súper rápido. Y si uno quiere además negro, entonces eso está, bueno, bueno, supongamos que aquí dice negro, en vez de verde dice negro. Y aquí va a aparecer lo otro, ¿sí? Pero ahí también después puede como guardar el documento en el que está y la cuenta de veces que sale ahí, ¿no? Claro, exactamente. Y no solo eso, lo que uno guarda, porque aquí como dice, claro, que su versión más simple es decir solamente el documento. Pero, por ejemplo, aquí quiero calcular donde diga perro negro. Aquí solamente es donde está perro y solamente donde está negro, ¿ya? No hay más que eso. Intersectarlo o no. No, Justamente, porque ahí no intersectarlo. asegura que esté como el bigrama como tal. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que mejorar un poco esto y habría que ubicar, así como dice documento 40, hay que decir la palabra, el número de palabra que es, palabra 80. Cosa que aquí, hacia que aparece el documento 40, palabra 81, ahí lo encontramos, ¿ya? Entonces, el índice hay que mejorar. Si es que uno quiere hacer palabras de ese estilo, hay que hacer esto, ¿ya? Y se ve que solamente trabajando con el índice uno puede encontrar frases y haciendo intersecciones. Perdón, haciendo intersecciones. Entonces, súper rápido. Bueno, lo vamos a tratar de hecho, este índice, ojalá uno lo pudiera usar en búsquedas de imágenes, ¿ya? Eh, lo vamos a ver en 2 semanas más, ¿ya? Y que esencialmente, cómo los descriptores de imagen, cómo podemos tratar de hacer búsquedas así de rápidas. Y el tema es que esto se puede porque las palabras son las mismas, entonces hay duplicados de las palabras, ¿ya? En imágenes no nos sucede eso porque todas las imágenes son un poquito distintas. Ya, lo que hay que hacer es que hay que hacer clustering, ¿ya? Y bueno, ahí lo vamos a ver. De ahí eso es lo que dice ahí, la búsqueda, cómo se busca. Ya no voy a detener más. ¿Ya? Bla, 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 bla. Ya. Aquí me gustaría mostrarle, primero, decirles que aquí hay un ejemplo de TF y DF en Python. Y aquí este código lo que hace es que lee el dataset de documentos de CIPA Chile, de los 4300. Aquí va a escoger los 4300 y aquí hay una función que se llama el TF y DF Vectorizer, que es la que crea el vector TF y DF y tiene algunos parámetros ahí. De ahí que les puse yo algunos parámetros de ejemplo personal. Están los n-gramas, max df y min df, document frequency, eso es el rango de palabras que uno va a considerar, ¿ya? Y aquí salen los 130.000 palabras. Em, y luego uno calcula descriptores
Y ojo aquí que, bueno, aquí lo que hace es que calcula el TF-IDF. Primero hay que calcular el vocabulario y luego calcular TF-IDF. Y notar aquí que finalmente el resultado de esto es una matriz de descriptores, una matriz de 4300 por 131.000. ¿Ya? Pero ojo que esta matriz es esparsa, dispersa. ¿Ya? Y hay que tener ojo ahí porque hay muchos algoritmos que esperan una matriz densa. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo calcular similitud entre documentos? Aquí claro, lo necesito para esto. Si tengo una matriz con documentos horizontales así, aquí está el documento 1, documento N, término 1 a término K, o no, creo que se llama, ya, digamos M. Entonces este es el vocabulario y este es el dataset. Y aquí tenemos una matriz, ¿ya? Y esto vamos a llamar, llamémosle la matriz A, ¿ya? Y lo vamos a poner así. Si hacemos A por A traspuesto, ¿qué obtenemos? Una matriz digamos, esto es de N por M, perdón, N por M, ¿cierto? N filas por M columnas, donde están todos los vectores TF y DF normalizados acá, ¿ya? Entonces, si calculamos A por A traspuesto, ¿qué obtenemos? Una matriz de, ¿así? La dimensión. Sí, sí, claro, la dimensión. La dimensión sería, ¿cuál sería la dimensión de esta eh, matriz? Voy a hacer uno. A, lo voy a dibujar de nuevo. A es una matriz con el dataset como fila, cada documento como fila y el vocabulario como columna. Entonces aquí tenemos los documentos. Entonces son N documentos, son N documentos en el dataset y un vocabulario de tamaño M. A por A traspuesto. ¿Qué es? ¿Qué hay aquí en esta matriz? N por N, Es de ¿o N no? por N, ¿sí? Es decir, en el documento de Ciper Chile es una matriz de 4300 algo, digamos 4300 por 4300. ¿Ya? ¿Qué contiene dentro? ¿Qué hay aquí? Aquí van a haber números. ¿Qué será lo que hay ahí? ¿Qué será lo que tiene, lo que contiene esa matriz de A por A traspuesto? A ver, voy a. Eh, el producto punto entre los términos de cada documento. Así es. ¿Y qué es eso? Súper bien, súper bien. ¿Cierto? Tenemos la matriz y la calculamos traspuesto, entonces este es el documento sub I, y aquí tenemos el documento sub J. En Eso la, es la distancia coseno, ¿no? exactamente, tenemos la sumatoria del documento multiplicado por el documento, o sea, el peso de un documento, y bueno, aquí será de K. K igual 1 a N del I sub K y el J sub K. ¿Ya? Y eso es la similitud. De hecho, esto de aquí es la matriz de similitud. Similitud entre documentos. La similitud coseno. La calculamos directo, ¿cierto? Haciendo una multiplicación de matrices. ¿Ya? Cierto. ¿Ya? Ya, eso, ojo, los documentos tienen que estar normalizados. Ya, esto se puede hacer directamente si multiplicamos matrices. La multiplicación de matrices, bueno, aquí primero lo que hay que tener es que tener espacio para tener eso de ahí, pero son 4300, 4000 documentos, 16 millones, par de megas. ¿Ya? Si multiplicamos todos contra todos, vamos a encontrar, y después podemos calcular los vecinos más cercanos, entonces el documento más parecido. ¿Y cómo calculamos el documento más parecido? Ah, perdón, borré de más. Si tenemos esta matriz, en cada uno de estos, para el documento sub I, queremos saber cuál es su más parecido, tenemos que mirar en esta fila y buscarnos con el mayor. El máximo de esa fila y es el documento más parecido. ¿Sí? Entonces, si este fuera el máximo, ese es el documento más cercano. ¿Sí? Entonces, esta es la razón de por qué se usa la similitud coseno. ¿Sí? Y por qué no distancia euclidiana, porque la similitud coseno es súper fácil de calcular. ¿Sí? ¿Sí? Y se demoró 17 segundos en comprarlos todos,
todos contra todos. De hecho, en el ejemplo se demora, en el programa que hice yo, que lo hace multiplicando arrays esparsos, se demora como 30 segundos. Demora, es más rápido acá. Y de hecho aquí podemos ir y buscar los máximos por fila, y ahí van a aparecer los documentos más precisos. El documento 4300 se parece al 4340 con ese peso, con esa similitud. Mientras más alto, mejor. Entonces aquí uno busca alguno que tenga 0.46, 0.36, esto ya se parece bastante. ¿Ya? 0.30 y algo. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, ¿qué tal si en vez de eso usamos sedist y calculamos la matriz y usamos la función sedist, la misma que usaron para la tarea 1? Resulta ser que eso funciona eternamente y obtiene exactamente el mismo resultado. No lo voy a hacer aquí porque ya lo probé. Se lo dejo si lo quieren probar en su computador. Se demoró 1 hora. Casi 1 hora en calcular los mismos números. ¿Ya? Pero, pero lo que está haciendo es que ahora está calculando vector por vector, llamando a la función 1 menos similitud coseno. ¿Ya? Y no se da cuenta que solamente multiplicar las matrices, sino que hace la definición de la 1 menos similitud coseno es dividir por la norma, por ejemplo. Y eso hace que sea todo súper lento, y va uno por uno. Lentísimo. 1 hora para algo que se demoraba un par de segundos, así que ojo con la similitud coseno. Y con esta forma de calcularlo. ¿Ya? Esa es la moraleja de esto de acá. Pero algo más interesante aún, la matriz A. La matriz A, que tiene entonces el dataset y el vocabulario. ¿Ya? Si uno dice A por atrás puesto, es lo que ya dijimos, una matriz de n por n con la similitud de todos los documentos. ¿Ya? Dos documentos se parecen si es que tienen los mismos términos, aparecen con los mismos pesos. ¿Qué es A traspuesto por A? Por favor. ¿Qué dimensiones tiene? A traspuesto por A. M por M. M por M. ¿Y qué tiene? ¿Qué contiene? M por M. Vean el tamaño. Esto sería 130.000 por 130.000. ¿No? ¿Qué contiene esta matriz? El producto punto entre todos los documentos para un término. Para un término. Entonces aquí este es el término I con el término J. Sí. O las palabras, digamos palabras para que se entienda más. La palabra iésima con la palabra J décima. Estamos calculando la similitud entre palabras. Acá. ¿Qué tanto se parece una palabra con la otra? ¿Ya? ¿Y qué tanto se parece? Y de hecho, dos palabras se parecen si es que aparecen siempre en los mismos documentos. ¿Ya? Dice, pero ¿será eso? Bueno, si me creían que dos documentos se parecen porque aparecen con las mismas palabras, con los mismos pesos, entonces todo el mismo argumento análogo. Ahora, dos términos se parecen porque aparecen en los mismos documentos con los mismos pesos. ¿Ya? De hecho, usualmente es súper interesante, por eso es que tenemos que hablar de esto, es súper interesante el análisis de texto darse cuenta de esto, que las palabras se parecen si es que aparecen siempre juntas, correlacionadas en los mismos documentos. ¿Ya? Eh, eh, claro, hay que quitar con IDF, no se saca las palabras stopwords o las palabras muy frecuentes. Claro, porque esas siempre aparecen siempre en todos, pero si uno saca eso, y uno se da cuenta que cada vez que aparece, no sé, alguna en Ciberchile siempre aparecen reportajes de la municipalidad de Santiago. Cada vez que aparece Santiago, y cada vez que aparece Santiago siempre aparece, no sé, delincuencia. Por decir. Y no es que aparezca junto, sino que aparece siempre solo con ellos. Entonces estas dos palabras se parecen mucho. Santiago, si es que, claro, aquí, claro, delincuencia va a aparecer con otras comunas, entonces no es lo mismo. Pero algo que aparezca solo con Santiago, no se me ocurre una palabra. Pero si existiera, para la palabra Santiago, apareciera otra palabra que solamente aparece junto con Santiago, entonces son palabras muy parecidas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende el argumento? Porque esa es la gran clave de esto. Las Sí, a palabras. mí ¿Sí? sí me convence. Es como una definición de la palabra en base al dataset. Exactamente. Y podemos decir dos palabras se parecen sin tener que saber su significado, sino que decimos esta palabra y esta palabra se parecen porque van siempre de la mano. ¿Ya? Ya, eso es correlación.
entonces tú dices esto es semántica, pero claro, más o menos, bueno, de ahí es donde viene estos términos semánticos. Ya, Latent Semantic Analysis consiste en hacer PCA sobre el dataset. ¿Qué es lo que dice? Si queremos hacer PCA, recuerden que PCA consiste en hacer reducción de dimensión. Tenemos 100.000 palabras. Y quiero reducirlo a un espacio de menor dimensión. 100. ¿Ya? ¿Recuerdan cómo se hace eso? Uno requiere la matriz de covarianza. Entre todas las dimensiones, uno requiere calcular la matriz de 130.000 por 130.000, la matriz de covarianza, y a esta calcularle valores y vectores propios a la matriz de covarianzas. ¿Ya? En 130.000 por 130.000 eso es infactible, ¿cierto? No, está difícil calcular siquiera llenar la matriz de covarianza, tenerla en memoria. 130.000 por 130.000. Y luego a eso calcular el valor de vectores propios, eso no va a terminar nunca. ¿Ya? Así que hacerle PCA a esto con un documento real es súper difícil. ¿Ya? Pero ¿qué tal si Latent Semantic Analysis intenta hacer eso, pero evitando pasar por la matriz de covarianza? ¿Y qué es lo que hace? Es que esta matriz A la vamos a hacer una separación. La matriz A la vamos a separar en tres mediante la factorización USB traspuesto. Y es separarla en tres mediante un algoritmo que se estudia en álgebra en primer año. Vieron ustedes al menos, a veces le llaman LDU, la matriz cero que es diagonal. Y aquí vienen dos matrices que la acompañan. ¿Lo vieron ustedes? ¿Te acuerdan? Dice que La en luz me álgebra, suena, pero no le voy a mentir, no me acuerdo nada. ya, materia pasada, materia olvidada. Ya, pero me gusta decirlo esto porque esto les servía esto algo que aprendieron en álgebra el primer año. En la descomposición de una matriz, en una matriz diagonal y dos matrices que acompañan. De hecho, curiosamente, estos de aquí tienen una relación fuerte con los valores y vectores propios de la matriz A por la traspuesta. ¿Ya? Eso es lo que sale aquí en esto de acá. ¿Ya? Se lo voy a dejar ahí separado. ¿Cómo se separa esto? Se separa en estos tres. ¿Ya? Pero lo interesante es que finalmente uno logra hacer PCA. ¿Ya? Un PCA aproximado, no es idéntico. ¿Ya? Mediante la matriz por aquí le llamé el número, el vocabulario. Uno calcula por n por k y k es la nueva dimensión de los vectores. Y la matriz de n por t, esta matriz de n por t se va a simplificar una matriz que va a tener k términos solamente. Y uno hace la reducción de dimensión. Y uno reduce esto de acá. En la práctica pasa lo mismo que, bueno, aquí no voy a detener esto. Si le interesa ahí, lean eso. Solamente quiero decir que finalmente la matriz A se multiplica por una matriz de transformación. Recuerda esto y uno tiene los vectores aquí, entonces vienen los descriptores de dimensión, esto es de n por m, habíamos dicho, en el vocabulario. Y aquí voy a tener solamente, esto va a ser una matriz de n, perdón, no, una matriz de m, no, este de aquí tiene que ser m, para que coincida con esto de acá, para que se pueda multiplicar. M por, y aquí digo la nueva dimensionalidad. Esto va a ser de M por K, de M por K. Y aquí va a quedar una matriz de N por K. Y K, por ejemplo, son 100 términos. Quiero reducirlo a 100 dimensiones. ¿Ya? Y es interesante ver las columnas de esto. ¿Ya? Estas columnas, que es cómo se hace la transformación, es lo mismo que hablamos en PCA, nos dice cómo se ponderan cada uno de los términos para reducirlo. A estos 100 dimensiones, digamos que son 100, de 100.000 lo vamos a reducir a 100. A esto aquí se llaman los conceptos latentes. ¿Ya? Y esto de acá es el concepto latente 1, es como la nueva palabra 1 del nuevo documento reducido, del nuevo vocabulario reducido. La palabra 2 del nuevo vocabulario reducido para cada uno de los documentos. Se ve que ahora el documento va a tener solamente 100 dimensiones, pero esas 100 dimensiones se calcularon multiplicándolas un peso por cada una de sus palabras. ¿No? ¿Se entiende eso?
y que esta de aquí son los valores vectores propios que se calculan según PCA. Para que me entiendan, aquí está el ejemplo de TF y de F, el ejemplo de TF y de F, bueno, el mismo que acabamos de hacer, pero aquí está el ejemplo de PCA, es súper corto esto, ahí tengo que terminar de calcular, ¿ya? Y que finalmente lo que uno tiene es una matriz de m pesos, un peso para poder reducir a una nueva dimensión, uno tiene una matriz de pesos. Si esto aquí lo tomo aquí, es una matriz de m términos, donde cada uno, acá hay pesos que son por los cuales hay que ponderar los pesos de cada palabra del documento, y el vector 1, y este se llama el concepto 1, dice 0,5 por la palabra 1, 0,2 por la palabra 2, 0,03 por la palabra 3. Y eso me va a dar el resultado del concepto latente 1. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿No? Con ese último ahí entendí más Ya. de cómo cada concepto como que depende de todos. De todos. Y es una ponderación lineal de los pesos, y aquí está diciendo en la magia el concepto 1 es 0,5 por la palabra hola, 0,7 por la palabra perro, 0,8. Pero esos pesos no son cualquiera, sino que son los de las palabras que están correlacionadas, para agruparlas. Según la misma definición que hablamos, las palabras parecidas son las que se correlacionan entre sí. ¿Ya? Em, y, y aquí entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que vamos a calcular, bueno, aquí revisa la similitud, excepto que ahora vamos a calcular eh, esta separación en tres matrices. Esto se demora un poco así, bueno, un poco. ¿Ya? Bueno, mientras calcula aquí, les explico que el concepto 1, finalmente esto se le llaman, vea, el término, para mí el término es demasiado, es bonito, pero en realidad es más de lo que es. Le llaman el concepto semántico latente. Número 1 es la correlación de palabras más importantes, cosa que todas las palabras, por ejemplo, lo que decíamos, Santiago, y después habrá, no sé, delincuencia, ya mencionado, y otras palabras que se correlacionen con Santiago, que salgan siempre, todas esas se van a agrupar, van a tener un peso alto y va a aparecer un concepto 1 que es esa agrupación. Y luego concepto 2 aparecerán otras palabras que pueden salgan juntos, no sé, Chile, gobierno y millones, típicos. ¿Ya? Y aquí carabineros con no sé qué, sus palabras. ¿Ya? Eso es según el dataset. Y eso se llaman los conceptos latentes. ¿Ya? De hecho, aquí terminó. Y podemos ver los conceptos latentes. Aquí pedí 100 conceptos latentes. Y podemos ver los conceptos latentes. Los primeros son muy obvios porque aquí no descarté esos términos. Entonces, de, la, que, el. Ya, claro, fácil. Después dice ex, millones, había, fiscal y vende, y está el peso. Aquí está mostrando solamente los primeros 6 palabras, para no mostrar las 100.000. Vean qué es lo que es un concepto latente. Educación, estudiantes, alumnos, universidades. Son las palabras que aparecen juntas. Y entonces aquí esto se reduce en los vectores de 100.000 dimensiones a solo 100. Aquí estamos mostrando los primeros 20. Caradima, sacerdote, iglesia, sacerdotes, parroquia. Pinochet, premio, DINA, militares. Son las palabras que aparecen juntas. Entonces eso se llaman los conceptos latentes. Y agrupan palabras COVID, virus, Estados Unidos, Caradima, porque se correlaciona. Bueno, eso es. Periodismo, periodistas, niños. Se entiende, cuento que es súper, porque esta es la clave para entender los algoritmos nuevos de análisis de texto. La similitud de palabras no es una similitud semántica, sino que es la correlación de palabras. Palabras que aparecen juntas se parecen. A un lingüista esto le causaría ataque, ¿verdad? Porque aquí estamos diciendo, ¿cierto?, que iglesia es lo mismo que gobierno y que COVID. La agrupación mala de eso. Estamos diciendo que se parece. ¿No? Pero es buena en nuestra dataset. Justamente, entonces, en realidad después uno tiene que verse que funciona porque uno, ¿para qué quiere hacer esto? Para buscar documentos parecidos. De hecho, aquí tengo si uno reduce según estas y quedan en 100 dimensiones, pueden calcular la similitud y aquí calculé que un 28% quedó igual.
uno obtuvo el mismo resultado. La diferencia es que aquí la búsqueda demoró 0,1 segundos porque tenemos solo 100 dimensiones, no 100.000. Y que o sea, igual no estuvo tan bien, perdimos harto. Quizá había que hacer más conceptos latentes. Lo que empecé a llamar dimensión reducida, aquí se le llama concepto latente, es lo mismo. Bonito el término, pero no, reducción de dimensión solamente. Eso es. Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, Yo no, por lo menos. vamos a volver en texto un par de semanas más, con técnicas más de vectores de palabras y esas cosas, y vamos a volver a este concepto. Pero esto de latent semantic análisis es súper interesante porque es la misma idea que vamos a usar después con redes neuronales. Eso. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, nos vemos, profe. Listo, Chao. que estés bien, nos vemos. Gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.